de nuestras actividades. Así que hoy día estamos muy contentos de que Isidora Molina pueda contarnos acerca de todo este gran tema de ganadería regenerativa, que creemos que también va a ser un aporte a poner nuevos temas dentro de la actualidad, tanto local, regional y, por qué no, nacional. Así que muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy y comencemos pronto con la charla, Nicolás. Así que muchas gracias, Nico, muchas gracias, Isidora, también por participar. Gracias. Súper. Sí, solo reforzar, como dijo César, la idea de este centro de negocio de Puerto Varas, que es un centro de negocios satélite especializado en turismo y economía circular y sustentabilidad. Es la idea justamente de estos talleres empezar a incorporar temáticas que hasta el día de hoy no han sido muy socializadas, que han sido principalmente vinculadas a los sectores productivos, aledaños o a los que les interesa de todas estas metodologías, pero como destino de la cuenca del lago Yanquihue, más Cochamó, Segundo Corral, Llanada Grande, todo el río Puelo, ¿cierto? La idea es también de poder generar esta simbiosis entre los distintos sectores productivos de los destinos o los territorios vinculados al turismo, y ahí lo veíamos recién con uno de los participantes que trabaja en Cerro Guido. El valor agregado que se le puede dar a un buen pedazo de filete, como se dice en el buen chileno, que sea de una ganadería regenerativa, le puede dar mucho más valor a todo un servicio o una experiencia turística o de cualquier otra índole que un filete o un pedazo de carne exportado, importado o con una huella de carbono mayor o que sea con prácticas no regenerativas. Por lo tanto, la invitación también a todo esto es no mirar solamente un sector productivo, sino que mirar la economía circular ya como un sector de intervención asociativa, colaborativa y también con simbiosis industrial. Así que para que le explique bien el concepto de ganadería regenerativa, más que yo, Isi Molina, bienvenida, muchas gracias, y la dejo usted con toda esta espectacular audiencia que tenemos hoy día. Bueno, muchas gracias a todo el equipo y a la gente que está aquí. Ahí hay algunas amistades ahí apoyando, así que uno se siente acompañada también. Bueno, me voy a presentar entonces, Isidora Molina, soy de profesión médico veterinario y después me he ido especializando en esta metodología del manejo holístico. El 2014 partí con Efecto Manada, porque quería un lugar donde poder practicar el manejo holístico, que no estaba tan fácil en ese entonces. Tuve mis buenos profesores también, de Chile, de Argentina, pero diría que lo más importante ha sido la práctica, en distintos predios, distintas escalas. Y bueno, ahora Efecto Manada ya hace algunos años es el hub, que digamos es el centro de manejo holístico del Sabor Institute, que es una red global donde trabajamos todos con la misma metodología y tenemos eh, prácticamente los mismos objetivos, que es transformar hectáreas a ganadería regenerativa por el impacto que tiene en lo económico, en lo social y también en la mitigación de lo que está pasando con el cambio climático. Tiene que ver eso con el carbón o con el agua, con la biodiversidad, etc. Entonces, espero que les sirva esta presentación. Me parece que al final vamos a tener un ratito de preguntas. La preparé con mucho cariño, hay algunas infografías. Vamos a hablar de conceptos, de qué es regeneración, conceptos también de la metodología y principios que después se aplican con finalmente la planificación de pastoreo. Y bueno, voy a partir presentando. Ya. Bueno, entonces, aquí partimos al tiro con un campo que está en la ecorregión de donde está Yanquihue, esto en el lago Rupanco, y estamos trabajando ya hace alrededor de 3 temporadas aplicando el manejo holístico con planificación financiera, la revisión de la infraestructura y la planificación de pastoreo. Van a ver hartas fotos que son de acá. Y también hago referencia al tiro para citar a Escuela de Regeneración, aliados también de todo el movimiento de manejo holístico, y también de un manual que estuvimos elaborando con la consultora Regenera para Isla Mocha. De ahí también saqué bastante las infografías que generamos en conjunto con ellos. Así que vamos a partir. Bueno, como introducción,
¿En qué han consistido los trabajos de efecto manada? Bueno, hemos hecho consultorías y asesoría a más de 20 predios entre el año pasado y este, y algunas cosas que hemos logrado son aumentar o mantener la productividad dependiendo de en qué ecorregión y de cómo es el sistema productivo que ha estado operando en cada uno de estos predios. Si es que es muy intensivo, a veces mantenemos la productividad, pero cuando no es tan intensivo y hay potencial de aumento, se aumenta la productividad. Lo que sí ha pasado cuando mantenemos la productividad en estos sistemas que están con mucho input es disminuir los costos de producción. Y con la gente que hemos estado trabajando y algunos otros colegas, hemos visto que los costos de producción han disminuido entre un 25 y 35%. Algo muy importante también es simplificar los manejos, es tener un plan de cuándo vamos a hacer los manejos. Al disminuir los piños, que es lo que vamos a ver en un ratito más, también es un sistema más liviano y la gente empieza a tener ya tiempo de ocio, tiempo libre para estar con la familia. También, y son cosas bien importantes, ¿eh? Yo creo que aquí la gente que tiene ganadería o que maneja campo lo va a apreciar, y es poder irse de vacaciones a veces y tener tiempo para la creatividad. Bueno, y finalmente regenerar el suelo y las praderas. Primero decir que la sustentabilidad por ahora, bueno, ha sido un concepto que se ha integrado bastante bien, pero también lo que se ha visto es que más allá de ser sustentable, que es decir, conservemos o sustentemos el lugar tal como está y no lo deterioremos más, finalmente ahora lo que necesita el planeta y también la economía, y bueno, y nuestro sistema de alimentación es que se regenere, es llegar a estos suelos o llegar a estos sistemas y que estos vayan mejorando y que sean prósperos. Entonces aquí se muestra que la Tierra está estable en su estado estático y esto podría ser la sustentabilidad. Hacia la izquierda la degradación, que es lo que se ha visto bueno, alrededor de todo el mundo debido a nuestras prácticas tanto en agricultura como en ganadería, que han hecho que civilizaciones se desplacen, que hayan crisis económicas, crisis que tienen que ver con la alimentación, bueno, un montón de consecuencias no intencionadas. Y la regeneración, en que recuperamos la tierra, la biodiversidad y que aprovechamos el agua y el carbono que está en la atmósfera para poder devolverlo al suelo, que es donde pertenece. El suelo es un gran reservorio de carbono. Hay algunos principios de la agricultura regenerativa que también se aplican a la ganadería. Y estos son minimizar la alteración del suelo, porque tiene su estructura y tiene su funcionamiento, maximizar la diversidad de cultivos y en este caso también de las especies que vamos a encontrar en una pradera. Luego es mantener el suelo cubierto, y esto es para maximizar la producción, para poder aprovechar el agua, para impedir que la materia orgánica se oxide y se vaya a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, para que el agua también no se evapore tan rápido como lo que sí pasa en un suelo descubierto, mantener la raíz viva durante todo el año y también hacer que ésta crezca en su máximo potencial, y esto de integrar el ganado porque en ciertos ambientes, no en todos, el suelo, las plantas y el ganado y los herbívoros coevolucionaron y se deben unos a los otros. Entonces lo que nosotros esperamos de esto es que se mejore la salud del suelo, que aumente la biodiversidad y también promover la resiliencia económica en las comunidades agrícolas y bueno, en toda la gente que habita el campo y que en el fondo son nuestros proveedores de alimentos. Entonces aquí se van formando todos estos circuitos. El bosque y también las praderas tienen distintos servicios de regulación, por ejemplo, de purificación de aguas, descomposición de residuos, polinización, y ahora se ha estado trabajando bastante de la mano, de, por ejemplo, de la apicultura regenerativa, y regulación climática. También servicios de aprovisionamiento, ¿no es cierto? Los alimentos, la energía, etcétera. Servicios muy importantes que son los culturales, el ocio, la diversión, también tenemos valores espirituales, ahí el ser humano siempre está en contacto con la naturaleza y es una fuente de inspiración. Y servicios de soporte para las distintas especies que habitan ahí, la diversidad genética, ciclo del agua y también la formación del suelo. Partiendo por el tema del CO2, bueno, las plantas lo que hacen es a través de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Y con la energía solar, secuestrar este CO2 y almacenarlo en forma de materia orgánica en el suelo, a través de la descomposición de las raíces, pero también a través de la vía líquida del carbono, donde hay un intercambio entre las plantas que liberan estos carbohidratos
pasan por las micorrizas y se entregan luego a todos los microorganismos que están en el suelo y que ellos sí son capaces de obtener los minerales y entregar a cambio a la planta los minerales disponibles. Los animales, bueno, pueden procesar todas estas plantas y devolverlas al suelo ya con microorganismos, con humedad, para que vayan devolviendo estos nutrientes que fueron obtenidos del suelo, pero también en un ciclo. Entonces, como decíamos, el suelo es una fuente de nutrientes para las plantas, pero para que esto sea una fuente disponible, tienen que existir estos microorganismos. Lo que ha ido pasando es que al no trabajar con los ciclos de la naturaleza, por ejemplo, como prácticas de pastoreo continuo o algunas veces con pastoreo rotativo, donde no se respetan bien los ciclos de crecimiento completo y desarrollo de las plantas y de sus raíces, el suelo se va agotando. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros pensamos es, faltan nutrientes, aplicamos nutrientes. Cuando nosotros aplicamos estos nutrientes se van rompiendo estas relaciones simbióticas. Entonces, bueno, eso tiene que ver con el CO2 y la importancia de mantener praderas o pastizales, incluso bosques saludables. Siguiendo con el tema del CO2 y de una pregunta que siempre se ha hecho es la ganadería, ¿secuestra carbono, libera carbono? ¿Cómo se comporta la ganadería? Bueno, la ganadería extensiva, donde hay abundante suelo descubierto, donde se usan muchos fertilizantes, maquinaria, petróleo, etcétera, generalmente, y sobre todo, bueno, los feedlots son emisores netos de CO2. Pero ya se han estado haciendo varios estudios con medición de carbono en el suelo, entre otros indicadores, donde se ha visto, por ejemplo, en este caso que en Estados Unidos, en White Oak Pastures, que es secuestrador neto de carbono. Y esto incluido, bueno, los eructos y los gases de los animales, el carbono que se secuestra en el suelo, la emisión de las heces en el suelo, las actividades de campo, incluso el sacrificio y el transporte, incluyendo toda la cadena. Este campo, al igual que otros, están siendo secuestradores netos. Entonces, no es tan solo decir la ganadería aporta o secuestra carbono a la atmósfera, hay que hablar de qué tipo de ganadería es, cómo se maneja y bueno, y cuánto tiempo también llevamos trabajando ahí. Algo muy importante que tiene que ver también con esto de la resiliencia y que se ha dejado hablar tal vez un poco en favor del tema del carbono es el ciclo del agua. El ciclo del agua es muy, muy, muy fácil de alterar y lo que provoca o lo que se provoca cuando nosotros lo alteramos es que el agua que cae de la lluvia o la humedad que está en el ambiente no es aprovechable ni por las plantas ni por el suelo, porque bueno, en la figura 19, a mano derecha se observa un suelo bastante descubierto, entonces esta agua cae, escurre, lava el suelo y no es capaz de infiltrar, porque generalmente se forman signos de erosión hídrica con costras superficiales, y además, bueno, sale el sol, aumenta la temperatura y toda esta agua, en vez de evapotranspirar por las plantas, evapora rápidamente. Entonces, más allá de que esté lloviendo menos o de que el comportamiento de las lluvias sea errático, lo que nos está pasando en la mayoría de los suelos es que no la podemos aprovechar. Un ciclo hídrico saludable es aquel que el agua logra ingresar o entrar, infiltrar en el suelo y que esta agua es aprovechable por las raíces y cumple su ciclo completo. Se lleva a cabo la evapotranspiración, cuando el agua cae no escurre y tiene más tiempo de permanencia en el suelo con la capacidad de infiltrar, y al estar también el suelo cubierto, esta humedad se retiene y es protegida. Entonces así todas estas plantas lo pueden aprovechar. Entonces imaginemos la diferencia que existe entre tener además raíces profundas versus raíces poco profundas y lo que puede pasar en un momento de sequía. En un momento de sequía, con un suelo deteriorado, de partida las napas subterráneas no son capaces de reabastecerse y las plantas al tener raíces muy cortas no pueden explorar ni llegar a la humedad ni tampoco los nutrientes. Al contrario pasa cuando tenemos un ciclo de agua efectivo que puede estar dado por diferentes prácticas, pero en mayor medida por tener un suelo cubierto y raíces profundas. Hay otro tema importante que me gustaría mencionar. Este es de un estudio que se hizo en Inglaterra, que tiene que ver con los nutrientes que tienen distintos alimentos y la diferencia que existe entre 1940 y 1991. Esto lo pueden encontrar en el Instagram de Escuela de Regeneración, que es muy recomendable.
aparecen de frutas, de verduras, bueno, y en este caso yo quería compartirle el de las carnes. Al pasar esto alrededor de 50 años, se ha visto la disminución de estos minerales en la carne, y esto puede ser, y está descrito también en la pérdida de los otros minerales, por el abuso que hemos nosotros hecho, por ejemplo, del NPK. Entonces, el suelo tiene disponible este NPK de forma soluble, las plantas tienen disponibilidad solamente esos minerales, a veces usamos hasta 7, o en la ganadería o agricultura convencional, y todos los otros micronutrientes no están disponibles por el tema que hablábamos de que se rompe esta simbiosis y esta colaboración con las micorrizas y los microorganismos del suelo. Entonces, ya no es lo mismo comerse 100 gramos de carne de 1940 a comerse 100 gramos de carne hoy día. Les reitero, es muy recomendable ver este estudio y está súper bien descrito con esta infografía en Escuela de Regeneración. Vamos a hablar un poco del manejo holístico. El manejo holístico es una forma de trabajar, es una metodología para tomar decisiones y para planificar cualquier tipo de proyecto o de sistemas regenerativos, y es mucho más conocido en sistemas ganaderos, porque surgió un poco de eso, pero se fue complementando con distintos tipos de planificación para hacer que estos proyectos realmente prosperen, porque pasa muchas veces que sí, estamos cuidando la ecología, pero se nos va de las manos el tema de la finanza, o se nos va de las manos el tema social. Entonces, Alan Savory con algunos otros colaboradores fueron diseñando y rescatando metodologías desde otras fuentes, desde otras disciplinas, y además salieron algunos principios que los voy a mencionar. Los procedimientos de planificación que usamos son estos 4. Primero es la definición del contexto, y esto tiene que ver con los valores personales de una familia, que no tienen que ver con ni la moral, ni la ética, ni nada, son valores personales de cómo uno quiere vivir en el campo, de por qué lo está haciendo, de cómo imagina y cómo quiere ver su campo en el futuro, y los motivos por los que uno está haciendo todos estos manejos. Esta va a ser nuestra base para ir tomando las decisiones, que no nos vayamos desviando de lo que realmente queremos. De todas maneras, este contexto, así como todas las otras planificaciones, son planes. Son planes que vamos a seguir, pero que vamos a ir también reorientando o cambiando, porque las cosas siempre están en movimiento. Hacemos una metodología que se llama la planificación de la tierra, que en el fondo va de la mano con la planificación de pastoreo y financiera, que finalmente nos va a permitir hacer la mejor planificación del pastoreo de la mano con los ingresos que vayamos teniendo, con la rentabilidad que vayamos teniendo, siempre pensando en que no queremos entrar a deudas que después pueden ser más costosas, y que en el fondo este sistema se vaya autoabasteciendo. La planificación financiera también es como una de las partes más motivantes para partir, porque, bueno, lo que hemos visto, no solo en Chile, es que, me desconcentro cuando entra alguien, disculpen. Lo que ha pasado, bueno, alrededor del mundo es que nos estamos haciendo tan dependientes de insumos que al final los sistemas no son rentables. Y hemos visto, bueno, pérdidas bien importantes en los campos, y finalmente llegan a esto diciendo, ¿saben qué? Es la última oportunidad que le voy a dar al campo, porque ya, o sea, ningún sistema me está funcionando. Esto no quiere decir que todavía existan sistemas convencionales que sí funcionan. Y bueno, la planificación del pastoreo se trata de hacer un recorrido de los animales por el campo para que estén en el lugar indicado, por las razones indicadas, por el tiempo indicado, según ecorregión, según cómo funciona el campo, según la cantidad de mano de obra disponible, la plata disponible, las ganas de cambiar también, y eso tiene que ver al tiro y de nuevo con el contexto holístico. Entonces, estas son las 4 planificaciones que usamos en la metodología, que van asegurando que el proyecto vaya creciendo todo en paralelo. Y hay procedimientos bien exhaustivos también de monitoreo, porque como decía, los planes van a ir cambiando, pero vamos tratando de ir corrigiendo los desvíos y ir sobre todo entendiendo por qué lo vamos cambiando. Y muchas veces estos cambios se deben a que nosotros empezamos a comprender cómo funciona el campo. Porque cuando vamos cambiando los manejos, el campo y los potreros van cambiando también muy rápidamente. Vamos a hablar de 4 fundamentos del manejo holístico, y también de por qué se llama manejo holístico, que a veces es un concepto que, bueno, no se entiende mucho, se aplica a un montón de cosas, pero en este caso es de que tenemos que comprender que la naturaleza funciona como un todo. Entonces, que esta perspectiva holística y esto del holismo tiene que ver
con el todo, con que que está todo relacionado, que la naturaleza funciona en patrones, no de forma lineal, y que sobre todo el ser humano tiene una capacidad inmensa de cambiar las cosas, de cambiar ecosistemas, de cambiar paisajes, porque nosotros podemos hacer manejos. Y porque nosotros también somos muy buenos para atacar problemas, para solucionar problemas, pero se ha dado generalmente que somos muy buenos para tomar decisiones más lineales. O sea, tenemos un problema y atacamos ese problema, pero no estamos observando de que al atacar ese problema se van a generar otros patrones de comportamiento y vamos a tener estas consecuencias no intencionadas. No es como que lo queramos hacer mal, sino que estamos pensando que al aplicar un producto efectivamente va a atacar el síntoma, pero muchas veces, además de que nos va a hacer dependiente, vamos a afectar a todo el ecosistema. Entonces aquí, bueno, y clásicos ejemplos, cuando nosotros aplicamos algún, no sé, el fertilizante, lo que hablábamos antes, es que sí, vamos a hacer que nuestra pradera crezca más vigorosa, pero vamos a tener que estar haciendo las aplicaciones de mantención, correcciones, que si seguimos haciendo el mismo manejo vamos a tener que probablemente renovar esa pradera, y que bueno, vamos a interrumpir este comercio que tienen las raíces con el suelo. Aquí hay un ejemplo muy claro. Este es de un campo que está en el lago Ranco, que bueno, fue disminuyendo de a poco los antiparasitarios, que es algo que pasa mucho con esto de las migraciones de los animales dentro del campo, porque se van cortando ciclos. Y aquí empezaron a aparecer estos escarabajos estiércoleros. Entonces, bueno, este es un ejemplo súper clásico que tiene que ver con el uso de un antiparasitario, en específico la ivermectina, que además de matar los parásitos, mata a estos escarabajos. Entonces, después uno puede ver cómo solucionamos esto y pasan una rastra, pasan estos neumáticos para poder esparcir las postas, pero la naturaleza tiene una solución rápida, que son estos escarabajos, bueno, además de los gusanos y otros insectos descomponedores, donde estas bostas podrían llegar a desaparecer en 3 días. O sea que puede sonar un poquito extremo, pero en el fondo es eso, la naturaleza tiene sus herramientas y si nosotros la dejamos que opere, va a operar y eso es inevitable. Entonces, la pregunta es cómo afectan nuestras decisiones en el campo, en la economía, en la ecología y en nuestro bienestar como seres humanos también. Hay otro concepto que es súper relevante, y esto diría que es uno de los grandes aportes de Alan Savory, que lo que se plantea es que más allá de cuánta agua caiga, es en qué ambiente estamos. Entonces, para los que están ahí en la zona de Yanquihue, nos podríamos ir ubicando en la región de los lagos, en que el ambiente es un ambiente que tiene humedad constante. Y aquí entonces se dan naturalmente los bosques. Estos bosques son autosuficientes y cuando un tronco se cae o cuando una planta muere, es muy fácil que se reintegre al suelo porque están los insectos, los microorganismos y la humedad suficiente para que esto pueda ciclar. Aquí en realidad la ganadería no es necesaria para que el ecosistema esté bien, pero contextualmente, si es que sí queremos hacer ganadería, tenemos que usarla, pero de la mejor manera posible también, para poder tener buenas pasturas saludables y que también estén ayudando al medio ambiente, un poco supliendo este rol que tienen los bosques y combinándolo con los bosques por el tema del ciclo del agua, del hábitat y el ciclo del carbono. A la mano derecha, y ya en esta escala que va del 1 al 10, encontramos el desierto absoluto, donde la humedad es estacional y es escasa. Tenemos, por ejemplo, bueno, ya en Coquimbo, en el altiplano, se dice que estamos en un ambiente entre el 8 y el 9, caracterizado por tener lluvias muy concentradas. Por lo tanto, quedan muchos meses del año, esta escala se mide en un año completo, nos quedan muchos meses del año donde no contamos ni con humedad, con muy escasos microorganismos y con escasa vida en el suelo. Por lo tanto, una planta crece y no es capaz de volver al suelo a no ser de que tenga un impacto físico, como podría ser, por ejemplo, las pezuñas, el bosteo, que también ya aquí entra el rol biológico de los animales, que esto sugiere, y ya se ha visto que en estos ambientes los herbívoros son estrictamente necesarios. Cuando uno saca los herbívoros, pensando en que esos pueden ser los que están causando la erosión, el ambiente tiende a deteriorarse más. Efectivamente, los animales pueden estar causando la erosión, pero no es porque sean los animales, sino que es por un manejo.
y un manejo que es distinto al cómo la naturaleza ha estado acostumbrada a operar. Entonces, aquí a la izquierda vemos un clásico signo de que estamos en un ambiente de distribución estacional. Y también nos hemos llevado algunas sorpresas con que, por ejemplo, ya en la Araucanía, los ríos, y escasamente los lagos también estamos viendo estas plantas grises que ya son plantas en oxidación. No están haciendo fotosíntesis, lo que están haciendo es completamente lo contrario, están liberando CO2 a la atmósfera y ya no constituyen una fuente de alimentación para el ganado, pero sí tienen una función. Si nosotros pasamos con el ganado en alta densidad, este material vegetal que ya está muerto podría ir integrándose de a poco al suelo y funcionar al menos como un mantillo. Entonces, para los que están aquí, si han observado estos signos, además de tener lluvias bien concentradas, podrían estar pensando en que están en un ambiente con tendencia a distribución más estacional de la humedad. Ahora, cuando hablamos de que el ganado sí puede perjudicar la salud del suelo y la productividad, es cuando no se está respetando este tercer principio que tiene que ver con la relación de la presa y el depredador, que es fundamental. Bueno, antiguamente, hace millones de años atrás, los herbívoros funcionaban como manadas densas y en constante movimiento porque habían depredadores. Entonces, los animales se juntan para protegerse y esto provoca distintas cosas que lo vamos a ver a continuación. Esto es en un campo que está en la Araucanía, donde estamos practicando el manejo holístico y la planificación del pastoreo, y aquí lo que hacemos es imitar a la naturaleza. Entonces, armamos estos recorridos, intentamos tener la mayor densidad posible, y lo que permite esto es que el consumo de las especies sea homogéneo, que no seleccionen una y otra vez la misma especie, que finalmente se va debilitando, va perdiendo sus raíces, va perdiendo su vigorosidad, y ahí empieza la pérdida de biodiversidad, la pérdida de especies en favor de las especies que no son las favoritas para los animales, y aquí empiezan los conceptos de maleza, que ahora estamos llamando a las especies contextualmente no deseables, porque en realidad el término maleza es relativo a lo que uno quiere lograr. También lo que se logra con esto es el pisoteo, por lo tanto el alimento que no es consumido, por ejemplo las plantas que mostrábamos en las láminas anteriores, o las plantas que no son tan apetecidas, van a formar parte del suelo, van a aportar materia orgánica y protección, al menos cubriendo el suelo. Algo también que en lo que está basada las planificaciones de pastoreo son los tiempos de descanso al suelo y a la vegetación. Al suelo para que no haya compactación y pueda haber incluso una descompactación del suelo, aireación bueno, y aporte de las raíces que se van a desprender de las plantas pastoreadas para que hayan túneles, microtúneles, para que aumente para que se mejore la estructura y la aireación del suelo, y de la vegetación por el tema de las raíces, que necesitan un tiempo bastante más largo del que hemos estado acostumbrados a usar para que se puedan desarrollar completamente. Y por otra parte, una buena distribución del guano y de la orina. Y esto tiene que ver también, se puede solucionar con temas de infraestructura. Pasa mucho que en algunos campos tenemos bebederos fijos en pocos puntos, entonces generalmente se concentra ahí las bostas y la orina, saturando ese punto y dejando otros puntos del campo sin ese tratamiento, por así decirlo. Esta es una foto que me gusta mostrar porque de repente me preguntan, pero es que es un poco peligroso juntar, no sé, 500 cabezas de ganado, 400 o 200. Bueno, este es un caso en Texas donde tienen solamente un rebaño de 5.000 cabezas. Es bastante extremo, pero lo que voy es que sí es lograble, hay que tener manejo más cuidadoso, pero que sí se puede hacer, y esto potencia y aumenta también la velocidad del cambio. Así que también es importante considerar. Esto del efecto manada, o lo que nosotros intentamos hacer con el aumento de la densidad y este comportamiento animal, sirve para distintas cosas. Bueno, para proteger la salud del suelo, pero también tiene funciones, por ejemplo, para prevenir incendios de pastizales. Y aquí se ve un antes y un después, y puede ser a una escala tan pequeña como esta, media hectárea, deben haber sido alrededor de 10 cabezas de ganado, y al cabo de 3 días pudieron limpiar, pisotear, y en el fondo es sacar el material combustible. Cuando estaba hablando de esto de la importancia y la recuperación de las plantas y de las raíces,
Esto tiene que ver también con el concepto del sobrepastoreo. A mí al menos me enseñaron en agronomía que el sobrepastoreo tiene que ver con la cantidad de animales. Es cierto que si tenemos más animales que la cantidad de pasto que tenemos, vamos a tener un problema, ¿no es cierto? No nos alcanza el pasto, entonces o vendemos animales o empezamos a comprar pasto, pero ese problema o sea, más allá de que eso sea, eso no es sobrepastoreo, eso es pastoreo intenso o escasez de alimentos o un balance forrajero que no nos está cuadrando. Cuando hablamos de sobrepastoreo, tiene que ver con el tiempo en que, en que dejamos que una planta se recupere y con el tiempo que permanecemos en una misma superficie comiendo los rebrotes. Entonces, ¿cómo afecta esto a las raíces? Cuando nosotros cortamos frecuentemente, por ejemplo, en un pastoreo continuo donde los animales están encima y seleccionan una y otra vez estas plantas tiernas que están tratando de crecer, se ve que las raíces no alcanzan a desarrollarse. Cuando sí dejamos crecer estas plantas, volviendo, no sé, por ejemplo, en 45 días, en 30 o en 60, 90, incluso se ha visto en lugares que se demoran incluso un año en volver, lo que va pasando es que las raíces, bueno, las raíces sí se pueden fortalecer. Y esto se debe a que cuando nosotros cortamos un pasto, alguna de las especies de nuestra pradera, lo que hace esta planta es desprenderse de estas raíces, porque no tiene cómo alimentarlas. Luego esta planta empieza a crecer a expensas de la fotosíntesis y cuando ya tiene los paneles solares, digamos, suficientes como para empezar a reabastecer de energía sus raíces, esta raíz se empieza a recuperar y empieza a profundizar. Entonces, si nosotros nos comemos una planta cuando está recién intentando reabastecerse de energía, esta planta de nuevo va a desprenderse una parte de sus raíces. Y eso es lo que va provocando el agotamiento de las praderas. Entonces, el sobrepastoreo se da planta a planta y lo que provoca son plantas débiles con raíces cortas que finalmente van desapareciendo de nuestras praderas. ¿Cuándo se da el sobrepastoreo? Entonces, y esto es en un campo también en la región de los lagos, de Osorno al oeste y hacia el sur, donde había una carga animal de alrededor de un animal por hectárea, que no es mucho, más bien poco. Sin embargo, habían signos de erosión hídrica y de sobrepastoreo. Entonces, como decíamos, cuando una planta está expuesta a los animales por muchos días, entonces ellos vuelven a comerla sin que esta raíz se recupere, y cuando los animales salen de ese potrero, pero se les permite volver muy pronto, entonces es un sobrepastoreo ya generalizado. Todas estas plantas que están intentando crecer y reabastecer sus raíces son pastoreadas, se desprenden de las raíces, etc. Entonces, esto lleva después a otros problemas como la erosión hídrica, que se da aquí con el suelo descubierto y empiezan los surcos, los microsurcos y luego las cárcavas, desprendimiento de tierra, y bueno, y al final son espacios que también no estamos aprovechando para producir, y que el ciclo del agua no está funcionando bien, el ciclo del carbono tampoco. Hay el tema bueno, del tamaño de las plantas, el tamaño y la profundidad de las raíces, de la biodiversidad, cobra importancia por distintas cosas. Bueno, primero porque las especies tienen distintas formas de raíces que se van complementando, porque tienen distintas profundidades, porque cada planta tiene distintos requerimientos. Hay plantas que sobreviven muy bien a condiciones de calor, otras que sobreviven muy bien a condiciones de bajas temperaturas, y por otra parte ofrecen una dieta mucho más variada y saludable a los animales. Entonces lo que va pasando con esto es que también logramos producir más kilos de materia seca por hectárea porque el espacio se está usando bien, porque tenemos más plantas creciendo durante más tiempo y también lo que va pasando es que siempre vamos a tener algo de pasto verde, algunas plantas con más fibra, otras en desarrollo. Entonces esto va permitiendo también que haya un equilibrio en la dieta de los animales. Cuando estábamos hablando del sobrepastoreo, que yo les decía que era planta por planta, es tan así que en un mismo lugar se pueden dar estas dos situaciones: sobrepastoreo de ciertas plantas y sobredescanso de otras. Esto del sobredescanso es cuando nosotros no sacamos esta planta o no pastoreamos esta planta y esta planta, bueno, se seca, pasa
de este color amarillo el café, y luego en ambientes de distribución más estacional de la humedad empieza ya a ser oxidada. Y en ambientes como el de ustedes también puede haber sobredescanso de plantas que los animales no prefieren, los cardos, bueno, una serie de especies que nosotros vamos viendo y en los campos como se acusa esto de que hay malezas. Esto también puede ser por sobredescanso, porque los animales no las seleccionaron y no las pisotearon. Entonces, tienen todas las condiciones para poder seguir colonizando, desarrollándose y teniendo mucho más vigor que las otras plantas que están sometidas a este constante sobrepastoreo. A ver, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ya, vamos bien. Bueno, ahora vamos a ver algunos conceptos de la planificación de pastoreo. Entonces, bueno, para entrar en esto, ¿no es cierto que le hemos estado echando culpa a las vacas del calentamiento global, del metano? Bueno, además de que las vacas no son la única fuente de metano, sino que también los cultivos de arroz, que aportan alrededor del 20% del metano en la atmósfera. El problema no lo tiene el animal, lo tiene la forma en que nosotros tenemos de manejarlo. Entonces, en un pastoreo continuo, tenemos acceso constante a todas las plantas que termina en lo que hemos estado hablando, que es el sobrepastoreo, el deterioro del suelo, la pérdida de biodiversidad y de la exposición del suelo directamente a la atmósfera. Y esto también con las consecuencias de querer corregir esto, porque es inevitable querer corregirlo, con maquinaria, con dar vuelta a la tierra, con volver a sembrar, con los fertilizantes y los herbicidas, y todo este paquete que hemos diseñado para poder tener praderas saludables. En el pastoreo planificado, generalmente vamos haciendo potreros más pequeños, donde logramos tener más densidad con los beneficios que tiene esto del efecto manada, y vamos moviendo estos animales por el campo según la cantidad de días que nosotros necesitamos dar de recuperación a nuestras plantas favoritas, por así decirlo, que son las perennes. Entonces vamos permitiendo que nuestras plantas se recuperen, vamos haciendo que el suelo descubierto vaya disminuyendo, y esto puede ser muy rápido, va aumentando la biodiversidad, y esto también, bueno, se dice que es adaptativo porque, bueno, de partida no es una receta, se ve campo a campo, y lo que decía, es una planificación que no termina como cuando uno hace el plan, uno tiene que estar bien encima, lo que no significa que sea mucho trabajo, sino que bastante observación, e ir adaptando porque las condiciones también van cambiando. Entonces aquí logramos tener más espacio para fauna nativa, también diversidad de los microorganismos del suelo, mayor infiltración de agua, bueno, secuestro de carbono, menos parásito, que era lo que habíamos hablado antes, porque los animales vuelven a un mismo lugar después de un mes, después de 2 meses o 3 meses, donde varios ciclos de los parásitos se van cortando. Entonces, a veces dicen, oye, en el manejo holístico no se usan antiparasitarios. No, en el manejo holístico no es que se haga o no se haga algo, se siguen los conceptos y los fundamentos, pero el dejar de usar antiparasitarios o dejar de usar maquinaria o dejar de usar insumos generalmente es consecuencia de nuestros manejos. Hay muchas veces que sí partimos dejando la mayoría de los insumos, pero depende de, bueno, depende de cómo uno esté trabajando, puede ser más rápido o más lento, pero generalmente, como digo, sobre todo el tema de los antiparasitarios o de los multivitamínicos, son consecuencias del manejo. Entonces, la planificación de pastoreo se hace 2 veces en el año, en 2 temporadas, y tiene que ver entonces con los tiempos de recuperación, cuando hablamos del plan abierto o estación de crecimiento. Entonces, imaginándome, y como a modo de ejemplo, en la región de los lagos se podría hacer un plan abierto que va a incluir los meses en que el pasto efectivamente está creciendo. Y esto va a incluir la primavera, el verano y tal vez una parte del otoño. Entonces, lo que podríamos hacer ahí es sentarnos a final de agosto para hacer un plan que incluye septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, tal vez, marzo, abril, no sé, va a depender del campo y de la situación y del año. En este plan abierto, lo que nosotros hacemos es respetar los tiempos de recuperación. Entonces, en todos estos meses y en toda esta temporada, vamos a dar la cantidad de vueltas al campo que nos permita
respetar estos tiempos de recuperación, que pueden ser 45 días, 60, 90. También además, dentro de una misma planificación, en la temporada de crecimiento, vamos también a decidirnos por usar días de recuperación cuando está creciendo el pasto muy rápido, que podría ser octubre, noviembre, diciembre, y cuando el pasto está creciendo ya más lento, que podría ser enero, febrero, marzo. Entonces ahí vamos mezclando los tiempos de recuperación. Y luego viene el plan cerrado. Se cierra el plan abierto cuando dejó de crecer la pradera, donde la herramienta que usamos fue el tiempo de recuperación y nuestro objetivo fue maximizar la producción de forraje y dejar suficiente forraje en pie para poder pasar luego la estación de no crecimiento con forraje en nuestras praderas y también en muchos casos con forraje conservado. Entonces, el plan cerrado, que es la estación de dormancia, tiene otro objetivo, es racionar la cantidad de alimento que tenemos en el campo. En este momento se hace efectivamente este balance forrajero para poder hacer o una venta oportuna de animales o abastecernos de más forraje para pasar por todo el invierno. Y la herramienta aquí es el impacto animal o el efecto manada. Lo que hacemos acá es ir comiendo y lo que no se come, ir reincorporándolo en el suelo. Entonces, cuando estamos en plan de crecimiento, usamos los tiempos de recuperación y cuando estamos en plan cerrado, usamos el impacto animal. En muchos casos usamos también un pequeño periodo de reserva. Puede ser reserva de sequía en los ambientes de distribución de humedad más estacional y también una reserva que más en el sur se usa para cuando se atrasa la primavera. Entonces, no llegar, por ejemplo, a fin de agosto con 0 pasto, porque ya sabemos que esos meses son los más críticos. Nos comimos toda la reserva, el pasto está recién empezando a crecer y decimos, ¿qué hacemos con los animales? Bueno, entonces son como los conceptos objetivos: maximizar la producción, racionar el alimento y las herramientas, respetar los periodos de recuperación y el impacto animal. Entonces aquí hay algunos que ya lo han visto esto porque han estado en los cursos, pero me parece que es interesante y entretenido ver cómo se hace una planificación. Nosotros usamos este chart, que es como una carta Gantt, y aquí en 2 videitos cortos les voy a contar más o menos cómo se usa para que se hagan una idea. Ya. Este es el plan de pastoreo y planilla de control, el chart de pastoreo. Para llenar y poner todos los datos que vemos acá, uno lo va haciendo con la ayuda de memoria que te va diciendo paso a paso cómo hacerlo. Y el primer paso es la configuración de este chart, que tiene 2 ejes. Un eje de tiempo, donde ponemos los meses, y un eje de espacio, donde ponemos los potreros. Entonces, para el caso de este ejemplo, el año 2020, la temporada a planificar, temporada de crecimiento, que va entre septiembre y marzo. Y la célula, en este caso el campo se llama Curirruca y hay una célula, Curirruca. Entonces, cada mes tiene 31 espacios que corresponden a 31 días y por eso ven estas líneas negras, porque hay meses que tienen solamente 30 días o febrero que tiene 28 o 29 días, entonces hay que borrar los días que no existen para no usarlos como si estuviéramos pastoreando. En la sección de acá vamos a tener alguna información como la cantidad de piños o rebaños, la cantidad de potreros disponibles que tenemos para esta temporada en este campo y la gran decisión que tomamos de los periodos de recuperación que vamos a usar en esta temporada de crecimiento. En una temporada de crecimiento generalmente hay un periodo de recuperación rápido y un periodo de recuperación lento. Entonces verán que entre septiembre y diciembre vamos a usar los periodos de crecimiento rápido, nos vamos a mover rápido por el campo. Y desde enero hasta marzo vamos a usar los periodos de recuperación más lentos, que son de 60 días. Con todos estos números que son información de los potreros, su calidad y su superficie, más la información de los periodos de recuperación, finalmente nosotros vamos a obtener cuántos días vamos a estar por potrero cuando esté creciendo rápido, con los números a la izquierda, y cuando esté más de esto, lo que vamos a incluir son las actividades que van a estar ocurriendo en el campo
y las fiestas y las vacaciones y los manejos. Por ejemplo, usamos el color rosado generalmente para fiestas y vacaciones, 18 de septiembre, Navidad, Año Nuevo. Usamos generalmente el naranjo para planificar el día o el momento en que vamos a hacer la esquila, porque aquí estamos trabajando con ovejas. Usamos el rojo y encuadramos todo este mes, porque es el mes donde vamos a hacer el encaste de nuestras ovejas. Y usamos distintas otras indicaciones, que podría ser, por ejemplo, este churado en verde, para anotar que en los meses de diciembre y enero, el potrero El Roble va a ser usado para hacer camping. Por lo tanto, nosotros no deberíamos ingresar a pastorear durante esos meses, deberíamos pastorearlo justo antes para tener el pasto corto. Otro ejemplo muy común son los incendios. En este caso, el potrero de la entrada tiene más riesgo de incendio, entonces nosotros durante este periodo vamos a hacer un cortafuego para que en los meses de mayor riesgo este potrero esté con el pasto bajo. La otra información relevante que ponemos en la planilla es la información de nuestros animales. Y en esta sección podemos incluir el tipo de animal que tenemos, el número, su porcentaje equivalente, y así tener el total equivalente por tipo de animal. Con eso tenemos finalmente las unidades animales que estamos manejando, y contrastado con el tamaño de la célula en hectáreas, vamos a poder tener nuestra carga animal. Una vez que tengamos toda esta información, ya podemos empezar a trazar el recorrido de los animales, es decir, cuántos días van a estar por potrero. En este caso, del potrero Lindo van a estar 5 días pastoreando. Luego en el potrero Orilla van a estar 2 días. En Río 1 van a estar 1 día. En Río 2 van a estar 8 días. En el monte van a estar 12 días, y así sucesivamente, hasta que completemos todo el recorrido de los animales, usando, recordemos, la información que nos entrega el mínimo y máximo días de pastoreo, según sea crecimiento rápido, crecimiento lento. Cuando ya tenemos trazados los días de pastoreo, lo que queda ahora es evaluar y revisar el plan completo, ver si es que efectivamente vamos a poder estar con la carga animal que tenemos los días asignados por potrero, es decir, lo que nos está recomendando el plan versus lo que nos indica lo que nosotros estamos viendo en nuestro sentido común. Esto se hace con lápiz a mina. Yo lo hice ahora con plumón solo para que se vea en el video, pero se hace con lápiz a mina porque uno se equivoca un montón de veces, y además, una vez trazado todo el plan, cuando uno empieza con el pastoreo, toma un lápiz a pasta y va anotando lo que efectivamente pasó. Por ejemplo, aquí en el potrero Lindo habíamos dicho que íbamos a estar 5 días. Si efectivamente estuvimos 5 días, se traza una línea de 5 días. Si estuvimos más días, trazamos la línea con más días. Y si nos saltamos un potrero, nos saltamos un potrero. La idea es ir registrando todos los cambios y todo lo que se hizo para ir obteniendo cada vez más información de nuestro campo. Y esto lo guardamos para futuras planificaciones y podemos ir viendo patrones que se van presentando en nuestro manejo y en nuestro campo. Bien. Esta foto también es del campo que yo les contaba en la primera lámina, que está en la ecorregión donde ustedes están, en la región de los lagos. Y este ejemplo es, en el lado izquierdo, fue un potrero que se usó como sacrificio durante 5 meses. Y bueno, lo que se suponía que íbamos a hacer o que iba a hacer el campo era fertilizar, sembrar, etcétera, hacer todos estos manejos, y nos decidimos por hacer un experimento en que usamos las dos herramientas, periodos de recuperación e impacto animal. Entonces, bueno, aquí van pasando distintas cosas, el suelo se va cubriendo y también va pasando, van cambiando las especies que van saliendo. En principio solamente salían, no sé, romasa, 7 venas y un par de otras especies, y después de a poco se fue poblando ya de algunos éboles, empezaron gallinas, que nos interesan más y que son las especies perennes. Esto porque nosotros lo que hacemos es dar el tiempo de recuperación, pero cuando nosotros trabajamos para lo que sí queremos,
finalmente la planificación de pastoreo hace que todo y de a poco se vaya favoreciendo que todos estos patrones vayan funcionando de nuevo como la naturaleza lo sabe hacer. Bueno, después de un tiempo, esta pradera ya 100% cubierta, tréboles rosados, tréboles blancos, alfalfa chilota se ve por ahí, vallicas, bromos, pastobillo, bueno, ahí se ven un montón de otras especies, pero en el fondo con esas dos herramientas. Ahora, hay algo importante, porque de repente empezamos a decir, no, sí, estamos haciendo ganadería regenerativa. Pero, bueno, generalmente se logra si uno lo hace bien, así que eso no es problema, pero ¿cómo saber si en verdad estamos haciendo ganadería regenerativa? Entonces el Savory Institute, bueno, en conjunto con ganaderos, ganaderas y con comités científicos, elaboraron una metodología que se llama Ecological Outcome Verification, es la verificación de resultados ecológicos. Aquí no te dicen qué hacer, ni qué no hacer, ni cómo hacer. Es finalmente, así que con tus prácticas, las que sean, siempre dentro de un margen de criterio, ¿están secuestrando más carbono o no? ¿Están aumentando la biodiversidad o no? Y si el funcionamiento del ecosistema, el agua, los minerales y nutrientes, están siendo favorecidos. Entonces se usan indicadores de largo plazo, son muestras de suelo donde vemos las toneladas de materia seca por hectárea, perdón, las toneladas de carbono por hectárea, y esto se mide cada 5 años. Vemos exhaustivamente la biodiversidad de las plantas y vemos también el funcionamiento ecosistémico con pruebas de infiltración de agua. Y bueno, aquí se ven las pruebas de infiltración de agua, aquí la biodiversidad donde se hace un listado de especies, por lo tanto, número de especies, cómo está su distribución, que es este gráfico que aquí está por grupos funcionales. Por ejemplo, gramíneas perennes, gramíneas anuales, suelo descubierto, especies de hojas anchas y leguminosas, pueden ser arbustos o especies contextualmente no deseables, incluso también saber cómo está el bosque. Entonces, se toman muestras aleatorias dentro de una planificación de monitoreo que debe ser representativa del campo, y como les decía, estos 3 trabajos o indicadores se hacen cada 5 años, y luego están los indicadores de corto plazo, que lo que hacen es ver cómo están funcionando los ciclos del ecosistema, y esto es año a año con indicadores que son visuales. Se añaden también fotografías horizontales y verticales de todos los sitios de monitoreo, que son al menos 10 puntos por campo, y estas fotos se sacan todos los años, entonces vamos viendo cómo va transformándose el campo o no transformándose, porque pueden pasar distintas cosas. Entonces, lo que decía el Nico, más allá de, bueno, de que regeneremos, de que nuestro ecosistema esté saludable, de que sí seamos capaces de ganar más plata y que sea rentable y de que estemos cómodos con nuestro trabajo, ¿cómo hacer también que esto tenga un valor agregado? Entonces aquí nace este sello a partir del EOB que se llama Land to Market, que lo que hace es verificar si es que este campo está regenerando o no, y si es que el campo está regenerando, el campo obtiene este sello. Entonces, ese campo lo que puede hacer es vender su carne, lana, leche, cuero, turismo o miel, o lo que sea que se produzca en ese campo, con este sello y potencialmente acceder a mejores mercados. En Chile se está desarrollando, ya hay algunos campos que lo están usando, pero todavía esto está en desarrollo, tiene que agarrar vuelo todavía, ya son varios campos los que se han sumado, y también está la posibilidad de exportar, bueno, a mercados que ya están más desarrollados con este tema. Así que esa sería la presentación de Efecto Manada, y decirles que muchas gracias, y que así es como se podría ver una planificación de pastoreo. Este es el campo de mi amigo y colega José Manuel Gortázar, que me enseñó también, fue mi primer profe, en Coyhaique. Así que eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Isi, te pasaste, sin duda, un mundo nuevo, como lo que hemos hablado en los distintos talleres nosotros de economía circular. Para poder tener este nuevo modelo holístico, regenerativo, hay que también tener un reseteo de mente, ver las cosas de hacer desde otra manera del inicio, rediseñar procesos, rediseñar, no solo ir mejorando, sino que rediseñar todos nuestros procesos productivos en toda índole.
Tenemos algunas preguntas que nos fueron haciendo en el taller, Isi. La primera fue Patricia, que había levantado la manito por ahí. No sé si estás por ahí, Patricia. Patricia Rivert. Si quieres hacer la pregunta porque tenías la mano levantada. Patricia, ¿estás por ahí? No la encuentro. Si estás por ahí, Patricia, nos levantas la mano y te damos ahí la opción de pregunta. Claudia Ríos también pregunta, ¿cuáles son los indicadores visuales que se miden año a año? Bueno, son 15. Y por mencionar algunos está, bueno, el porcentaje de suelo descubierto, la cantidad de producción de materia seca por hectárea, signos de erosión hídrica, signos de erosión eólica, descomposición de las bostas, que tiene que ver con el ciclo de los minerales, costra superficial, tiene que ver con el ciclo del agua, vigorosidad y capacidad reproductiva de distintos grupos funcionales de plantas. Ellas son al tiro 4 indicadores. A ver cuál, bueno, son varios más, a ver si es que me acuerdo rápidamente. Yo diría que esos son como los más relevantes. Súper. Claudia, si tienes alguna pregunta correspondiente, si quieres preguntarla tú ahí en audio. ¿Vas a hablar ahí? ¿Puedes hablar? Ahí. Sí, sí, no, gracias, súper, con eso me quedo, son 15, así que son varios, pero más o menos me hice una idea con lo que me contestó Isidora. Gracias. Ok, muchas gracias. Tenemos algunos saludos. Claudia, Livio Natero, muchas gracias. Javier Espinosa, un espectáculo. Carla Oyarzún, muy interesante, gracias. Livio Natero, muy buena exposición. Carlos Valenzuela, interesante presentación. ¿Podría repetir qué es lo que busca el plan abierto y el plan cerrado, por favor? Sí. Bueno, gracias por los comentarios. El plan abierto, que es la estación de crecimiento, lo que busca es respetar estos periodos de crecimiento para maximizar la producción de forraje, y que tengamos raíces profundas y mucho vigor en las plantas. Nosotros vamos pasando por el campo y vamos juntando y juntando y juntando pasto. Bueno, la primera vez que uno hace un plan es un poquito difícil lograr eso al tiro, pero después uno se va metiendo en estos ciclos de recuperación y sí se va logrando. Entonces, el objetivo es maximizar la producción de forraje y juntar forraje para lo que queda del resto del año, que es la temporada de no crecimiento. Y el de no crecimiento es, con el forraje que contamos, cuántos días nos alcanza o para cuántos animales nos alcanza. O sea, racionar el alimento que logramos juntar en la temporada de crecimiento. Súper, muchas gracias. Después tenemos a Bruno. Bruno pregunta, hola Isi, ¿los ambientes de mucha humedad impiden guardar pasto para luego pastorearlo cuando no haya crecimiento o en invierno? Me refiero al heno en pie. Ya. Sí, a veces puede pasar porque, claro, cuando hay demasiada humedad, y nos ha pasado de repente ahora, por ejemplo, que está partiendo la temporada de no crecimiento, y dice, oye, ya estamos con 5 toneladas de materia seca por hectárea, pero la humedad es tal, o las lluvias son tan intensas que el pasto de cierta forma se marchita. Entonces, por eso hay lugares donde sí es importante tener algo de conservación de forraje. Pero esto no se va a dar en toda la temporada, como digo, van a ser en las temporadas más álgidas, y a veces también, bueno, las heladas queman el pasto, pero también pasa que cuando tenemos pasto saludable y está cubierto, la helada tampoco va a afectar todo nuestro forraje. Para eso entonces, bueno, uno va aprendiendo a conocer el campo y a veces sí se aprovisiona con conservación de forraje, que también siempre se va disminuyendo, y con hacer cálculos bien conservadores de la cantidad de pasto que tenemos. Súper. Vamos a ir cerrando con las últimas preguntas. Voy a contestar algunas yo que las puedo saber. Como por ejemplo, si la presentación va a quedar grabada así, la vamos a subir después, sí que ahí pueden verla de nuevo a los que tienen algunas dudas. También hay Isidora Sánchez nos puso la encuesta para que puedan llenarla antes de que nos despidamos, ¿cierto? Hay un link ahí.
Y Sebastián Gómez pregunta, Protero, ¿qué espacio máximo en hectáreas puede ser o depende demasiado del tipo del suelo que se tiene? Campos grandes como en Magallanes, ¿qué dimensiones deberían ser un potrero? Ya. No hay máximo ni mínimo. Lo que sí es aplicar el concepto de que mientras más chicos y mientras más potreros tengas, el manejo va a ser más efectivo y más eficiente. No depende del tipo de suelo, depende más de, bueno, de la dimensión de tu campo, de la infraestructura que puedas ser capaz de tener y de la cantidad de animales también. Pero no hay, de verdad que no hay reglas. Lo que sí son los conceptos. Más potreros, más chicos, mejor. Vale. Don Juan, ¿usted quiere hacer una pregunta? Don Juan Gisling. Tiene que ponerle el micrófono, sacarle el muteo. Ahí. Ahí sí, por ahí está. ¿Sí? Ya, justamente tiene que ver con la pregunta que se hizo anteriormente. Voy con la mía primero y después con el comentario de la otra pregunta. Como magallánico, digamos, tengo algo que decir. ¿Cuál es el criterio que usan para determinar el tiempo de uso de un potrero? Para decir, cuando entran los animales y cuando salen de ese potrero, ¿cuál es el criterio para determinar esos dos momentos? Ya, si lo entendí bien, es el criterio de cantidad de días de permanencia en el potrero. Exacto, sí. Bueno, aquí también va a depender de hartas cosas. Primero, de que cuando está digamos, el óptimo técnico sería, cuando está creciendo muy rápido el pasto, lo que nos va a pasar es que tal vez al segundo día ya vamos a tener rebrotes. Así que idealmente no estar más de 2 días. Si está creciendo más lento, uno puede estar un poco más de días. Pero esto también se va entrelazando con el tema de que cuántos potreros tenemos. Si tenemos más potreros, es posible estar menos tiempo. Bueno, y de cómo está nuestra capacidad financiera y de mano de obra de tener la infraestructura necesaria. Sí, bueno, ahí justamente yo quería hacer un aporte, que fue uno de los temas que tuve que resolver para poder usar el pastoreo racional de Guasán, que tiene que ver justamente con esto, una de las exigencias, no comerse los rebrotes. Entonces, cuando los potreros tienen un tamaño en que la permanencia de los animales es superior al tiempo de rebrote, ahí es donde empiezan los problemas. Porque en el momento que nos empezamos a comer rebrotes, empezamos a tener problemas y empezamos a perder diversidad, y obviamente los animales se van a ir comiendo las plantitas que más les agradan, que normalmente son las que crecen más rápido. Por lo tanto, aunque estén pocos días, digamos pocos días, 12 días, por ejemplo, como había por ahí en uno de los potreros, ahí sin lugar a duda las especies de rápido crecimiento van a ir sufriendo un deterioro porque van a estar rebrotando con animales adentro. Entonces, bueno, la forma en que en mi caso pude resolver el tema es que los potreros tienen que ser lo suficientemente pequeños como para que la cantidad de animales que yo voy a poner en ese potrero no se alcancen a comer ningún rebrote. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay que tener muchísimos potreros, pero son muchísimos potreros que se calculan de acuerdo a la temporada de crecimiento. Si mi temporada de crecimiento, en el caso de Magallanes, dura 90 días, 120 días, como mucho, bueno, yo tendría que tener un número tal de potreros, asumiendo de que el tercer día de pastoreo voy a tener rebrotes, de no obtener los animales, ese piñón, con alta carga instantánea, no más de 3 días en cada potrero, y voy a necesitar tantos potreros por 3 días para llegar a los días de crecimiento de pasto. Ahí está como la fórmula, digamos, para resolver el problema de no comerse los rebrotes. Porque si bien los tiempos de descanso son obviamente súper útiles para que la planta llegue a un punto óptimo de ser consumida, si yo respeto solamente eso y no respeto los tiempos de uso y me empiezo a comer los brotes, voy a seguir con el problema de perder diversidad y de perder capacidad productiva del campo. Ese era el comentario. Muchas gracias, sí, porque tiene toda la razón. Entonces lo que pasa con eso es que, bueno, hay veces que, claro, que algunos proyectos se caen porque dice, no puedo tener 100 potreras, por ejemplo, no puedo tener 50. Entonces tiene toda la razón en lo que dice, es perjudicial estar más de los días indicados, pero también es bastante mejor a que tengamos el sistema como de libre pastoreo o de pastoreo rotativo con cortos tiempos de recuperación. O sea, ahí uno va ponderando como lo que es posible hacer también.
Pero gracias por su comentario. Súper. Gracias, don Juan. Ahí tenemos dos preguntas más para ir cerrando y la manito levantada de Claudia. Antes que eso, Vladimir pregunta dónde se puede capacitar sobre manejo holístico en el sur de Chile. Vivo en Lago Ranco. Así que, Isi, si puedes poner tu correo electrónico ahí en el chat para que se comunique. También está el correo electrónico de Isidora Sánchez, del Centro de Negocios de Cercotec, que también después les puede ayudar a articularse y ver dónde poder generar este tipo de capacitaciones, que justamente la idea era mostrarle este tema a muchas personas que de repente no han podido acceder a esta información. Así que con los correos de Isi Molina, Isi Sánchez, ahí se pueden ver dónde capacitar. Ahora con las últimas preguntas, déjame ver aquí, se me fue, presentación de... Bruno, ¿cómo calcula la cantidad de forraje? Esa va a ser una, Isi Molina, te las digo para que las vayas respondiendo y cerrando después. ¿Cómo se calcula el forraje? Pregunta don Bruno, ¿cierto? Después, Carlos Yarzún pregunta, ¿podría ser el ingreso y salida de los animales según los centímetros de crecimiento del pasto? Ejemplo, entrada a los 12 centímetros, 12 a 15 centímetros y salida de animales a los 5 centímetros. ¿Cómo le he leído y visto en otras metodologías de pastoreo? Nos están saliendo varias preguntas más y si no sé si estás con tiempo para seguir respondiendo más. Espera, mientras estaba poniendo el mail. Ya, a ver, pero puede ser rapidito. La cantidad de forraje hay distintas formas de hacerlo. Nosotros lo que hacemos es estimar las toneladas de materia seca por hectárea de forma visual, que tiene que ver entre la densidad y la altura promedio de las plantas. Hay otra que se llama el método de parcelas, también podrían cortar y pesar. Cuando son poquitas especies se puede usar el plato, pero lo que pasa con estos sistemas es que hay 30 especies, entonces ese plato tampoco sirve. Así que no es estricto, es la metodología que uno puede hacer y que sepa hacer. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Decían de... ¿Ah? Podría ser el ingreso y salida de los animales según los centímetros de crecimiento. Mira, más allá de lo... Ya. Lo de la salida no, nosotros no salimos según cuánto quede en el potrero. Lo que quede en el potrero va a ser consecuencia de los días que nosotros estemos dando de recorrido en el campo. Si es que nosotros no empezamos a fijar, o nuestro motivo de cambio de potrero es cuánto pasto queda en el potrero, lo que va a pasar es que probablemente no coincida con el tiempo de recuperación que nosotros necesitamos. Entonces, nuestro factor clave en el movimiento son el periodo de recuperación. Ahora, ¿cómo saber si está recuperado o no? No tiene que ver con los centímetros, tiene que ver con que las plantas perennes, cuando ya entran en la fase reproductiva, un poco antes, empiezan a generar estas hojas senescentes. Son unas hojas que se ven entre amarilla y café, que alguien te diría, esto está pasadísimo. Bueno, ese es el punto donde nosotros decimos, sí, está recuperado. Y eso desde el punto de vista del ecosistema, porque las raíces están ya profundizadas, y desde el punto de vista del animal, porque esa planta tiene una buena relación entre energía, proteína y fibra. Entonces, son observaciones. Y eso lo podéis también ir corroborando con el estado de las bostas. Por ejemplo, hay bostas muy líquidas, lo que te están indicando que los pastos no están recuperados, que hay un exceso de proteína. Y ya cuando entramos en pastos 100% recuperados, la bosta tiene como la forma de bosta, como pastel, con una zona cóncava encima. Y cuando se te pasó mucho el pasto, ya esta bosta es dura, firme, seca. Así que ahí están. Entonces va a depender mucho de tu pradera. Hay lugares que la recuperación se ve no sé, por decirte medio metro. Y hay otros lugares que llegamos y tenemos el pasto cebolla que mide 1,90 m. Entonces depende mucho o el pasto ovillo. De repente hay pasto ovillo de 1,80 m. Entonces sí, depende más como del estado de las plantas. Súper. Claudia, ¿tenías levantada la mano? Bueno, menos técnica esta pregunta, pero como consumidor ahora de estas carnes, ¿cómo uno puede promover de fondo que los ganaderos quieran ir a estas transformaciones? Uno ve una serie de beneficios, y también disminución de costos, tú mostrabas, Isidora. Pero ¿cómo como consumidores podemos ir, queremos que ojalá produzcan de esta manera? ¿Cuál crees tú que es el mejor camino para esto?
Mira, gracias por la pregunta. Hay una cosa que es simple, pero igual es complicada al mismo tiempo, que en el fondo dicen como una compra es un voto, ¿ya? Entonces, están estos productores que están haciendo un tremendo esfuerzo por vender directo como al consumidor o en tiendas chiquititas. La única lata es que, mira, efectivamente para el productor es más barato producir ese kilo de carne, pero cuando llega a la tienda, así como el precio de etiqueta, digamos, es más caro que las carnes importadas que tenemos. Porque las carnes que son importadas, no sé, Paraguay, Brasil, llegan a precios mucho más baratos, incluso que la carne nacional. Entonces, los precios que se están moviendo estas carnes regenerativas son como la carne nacional y a veces un poco mayor. Entonces uno dice, ya, uno compra un voto, tenemos que apoyar para que sigan produciendo y para que se vayan sumando más, pero también cuesta, pues. Entonces, ahí está la cosa. Bueno, y recordar también, no sé, pues esa imagen de la cantidad de minerales que tiene un animal producido hace 50 años atrás versus hoy día, en realidad lo que tiene que ver eso es con la salud del suelo y con el uso y no uso de fertilizantes. Entonces, también es decir, mira, para satisfacer mis necesidades nutricionales ahora necesito la mitad, ¿cachai? Con esta carne. Pero yo te diría que es un poco eso, ¿ah? Sí, ahí para sumar un poco, Claudia, y lo que hablamos siempre nosotros, de repente, la historia detrás del producto ahora vale más que el mismo producto. Y yo creo que también eso es lo que hay que mostrar cuando vendamos este tipo de productos que ya tienen otro cuidado con el medio ambiente, con las comunidades, con la sociedad entera, porque las generaciones que vienen van a privilegiar, y está demostrado con alguna encuesta, que están dispuestas a pagar más por un producto que demuestre la trazabilidad, sustentabilidad. Entonces, no es un cambio inmediato, pero sí es un cambio que tenemos que empezar a generar, y como dice la ICI, es cada compra de nosotros un voto a esa marca. Y tenemos que privilegiar a aquellas que lo hacen bien de aquellas que lo hacen mal. Ahora, el tema de los costos, claro, también normalmente todos estos productos sustentables son como productos premium. El anteojo de reciclado es más caro, la carne más cara, es como para un mercado súper exclusivo. Y lo que estamos nosotros buscando también justamente con esto del centro de negocio y encadenar todos estos productos es para que también las comunidades sepan que hay distintas elecciones que uno puede tomar y que nosotros como compradores también tenemos que hacer nuestros cambios de hábito de consumo. Porque si seguimos privilegiando aquello que viene de afuera, o chino, o plástico, etcétera, los otros van a seguir vendiendo su nicho de mercado y las cosas no van a cambiar en su manera de procesar. Entonces acá tiene que haber un cambio también desde la visión del consumidor, pero también entender que puede traer algunos costos más, pero el beneficio final es lo que cuesta y lo que al final tú le estás pagando al proveedor. La última pregunta que la hace Sebastián Gómez. ¿Cómo se equilibra el costo de hacer potreros la mayor cantidad posible con los costos asociados al costo del cerco? Bueno, eso también es particular de cada campo. Lo que sí que funciona bastante bien en términos de costo y flexibilidad de manejo son los cercos eléctricos, que necesitáis mucho menos poste, necesitáis solamente un cable, bueno, en el caso de los bovinos, las ovejas y las cabras ya son otro tema. Un buen energizador, entonces, bueno, al final, costo-beneficio, yo diría que los cercos eléctricos mezclados con cercos móviles es la mejor opción. Súper. Bueno, estimados, muy grato haber participado de esta charla, muy interesante. Yo creo que está abriendo una puerta para poder conocer cada día más sobre lo que es la ganadería regenerativa, la ganadería holística. Están todos cordialmente invitados al centro de negocios. Por ahí Isi Sánchez dejó su correo electrónico y su teléfono para que se puedan contactar para próximas capacitaciones. Y la Isi Molina, que nos dio la charla hoy día espectacular, dejó su dirección de Instagram, Efecto Manada, y donde nos dice que los próximos cursos parten en junio. Así que los que estén interesados ahí también se pueden ir conectando a su Instagram o a través del centro de negocios. Gracias por las felicitaciones de Claudia Ríos, excelente charla, espero que la Araucanía se inspire en y están haciendo ustedes, muy buena la charla, felicidades. César, si quieres cerrar y agradecerle a Isis su presentación. Gracias Isis por mi parte y gracias a todos por participar. Sí, Gracias a solamente todos. para cerrar y despedir, agradecer a Isidora Molina
por esta excelente charla y volver a invitar a todos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como Centro de Negocios Cercotec Puerto Varas. Estamos trabajando en poner estos temas en el tapete y que se motiven justamente tanto ustedes como personas y nosotros como consumidores justamente a exigir trazabilidad de los productos, no solamente ganaderos, sino que todo tipo de producto y servicio, ya que hay mucha gente haciendo las cosas de manera distinta, haciéndolo mejor, y es parte de la misión de este centro de negocio justamente visibilizar a todos esos productores y emprendedores que están tomando la sustentabilidad como una nueva línea de trabajo. Así que agradecer su participación y los esperamos en nuestras próximas charlas. Hasta luego. Muchas gracias, que estén bien, gracias por invitarnos. Chao. Gracias, Isi. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias.